Buenas noches, les damos la bienvenida a este segundo panel y último del Coloquio Internacional de la Radio al Podcast, una nueva oportunidad de contenido. Saludamos a quienes se conectan a través de la señal de streaming de Voz Andina Internacional, a las personas que están conectadas en la plataforma Zoom y a las personas que nos siguen a través de la transmisión en Facebook Live, a través de las cuentas de la Universidad Andina y de Voz Andina Internacional. Les recordamos que este panel ha sido organizado a propósito del segundo aniversario de creación de la Radio Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Como hemos manifestado en todos los paneles y en todos los espacios, este medio de comunicación se constituye como una posibilidad de llevar el conocimiento de las aulas hacia la sociedad. Me es grato dar el paso a este panel sobre el podcast y la transmisión de conocimientos, compuesto mayoritariamente además por mujeres. Y sobre todo agradecer la predisposición que tuvieron los participantes de integrarse a él, a pesar de que en algunos casos fueron confirmados en la víspera. Sin más, voy a dar el paso a Alex Dreilenker, que es docente del área de Letras y Estudios Culturales que es el moderador de esta mesa. Así que, Alex, te doy el paso y bienvenidos a todos. Gracias, Fernando. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos escuchan en este momento con este podcast. Cerramos varias jornadas de celebración por un proyecto que hace algunos años todavía parecía distante, pero que ahora es un espacio muy concreto en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la sede Ecuador, que es la radio, la radio Voz Andina Internacional, que además está estrechamente vinculada al quehacer, a la producción académica, a la producción intelectual. Y hoy nos acompañan 5 colegas que tratarán de ir hilvanando unas preguntas en torno a las posibilidades que podría tener el podcast como un espacio, como un medio de difusión académico. Antes de sugerir algunas preguntas para hacer un debate, quiero presentar a los y las panelistas, a las y el panelista. Primero le doy la bienvenida a Olvia Maesterra Sierra. Es socióloga, coordinadora de difusión científica del María Sibylle Merian Center for Advanced Latin American Studies, el CALAS, especialista en comunicación científica, en estudios latinoamericanos y cooperación académica internacional de la educación superior. Es maestra en investigación educativa por la Universidad de Guadalajara en México, tiene estudios en la Universidad de París, en Sorbona. Es además profesora de metodología e intervención social del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es productora y editora de contenido de CALAS, del Centro de Estudios Latinoamericanos, del Centro Avanzado de Estudios Americanos de CALAS, en Guadalajara, con Acentos Latinoamericanos, un podcast científico sobre debates de actualidad y las diferentes crisis en América Latina. Bienvenida, Olvia. Muchas gracias. Me permito presentar también a Claudia Aragundi, fundadora del programa Hult Price Universidad Casagrande y directora del mismo campus Hult Price de la Universidad Casagrande. Ha participado en varias ONGs de voluntariado comunitarias, ambientales y contra la violencia de género. Es cofundadora del programa radial Sobre la Mesa y el programa digital Nos Tomamos la Palabra. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. Hola a todos. El panel se va completando con Valentina Alvarado, es politóloga y gestora social, graduada de la Universidad Casagrande, tiene un diplomado en gestión política, realizó además un seminario de gerencia política en the George Washington University, ha participado en diversos modelos de Naciones Unidas en territorio nacional y representó a la Universidad Casagrande en el Washington Model Organization of American States. Es parte del comité consultivo de graduados de su alma mater. Tiene más de 6 años de experiencia en la asistencia humanitaria para población en necesidad de protección internacional y está también vinculada a Nos Tomamos la Palabra. Presento a Pamela Roballo. Ella es licenciada en Ciencia de Educación, con mención en Lengua y Literatura
por la Universidad Técnica Particular de Loja. Y cierro con un colega de la universidad, Santiago Ceballos. Él es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene un doctorado en filología románica por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Sus campos de investigación son el barroco iberoamericano, la narrativa latinoamericana de los siglos XX y XXI, el ensayo latinoamericano, el trabajo intelectual, la violencia y el totalitarismo. En su actual proyecto de investigación aborda la relación entre lo humano y lo animal en las representaciones literarias y culturales de los siglos XX y XXI. Les doy la bienvenida y les invito a una primera ronda en la que cada uno y cada una tendrá 5 minutos, en donde tengo una pregunta que parece obvia, pero que a lo mejor hace falta discutirla un poco, y es si acaso el espacio radial y de manera específica el podcast, este formato que se ha ido estableciendo a lo largo de las últimas 2 décadas, podríamos decir, es una opción para la difusión de conocimiento científico. Nuestras universidades han estado centradas en el formato clásico, grafocéntrico del texto, el libro, el artículo, el paper, ojalá el paper indexado, dicen algunas políticas educativas de la educación superior, y de alguna manera todos estamos relacionados con el formato del podcast hacia o en y desde el espacio académico. Quiero entonces invitarlos a reflexionar si el podcast es acaso y cómo y por qué una posibilidad de difusión. Y quisiera invitarles de pronto a empezar en el mismo orden en que las y los presenté. No sé si quieres empezar tú, Olvia, tomarte 5 minutos y contarnos tu propia reflexión al respecto. Claro, con mucho gusto. Bueno, yo creo que aquí finalmente a todos nos reúne el mismo objetivo, ¿no? Todos tenemos podcast científico y creo que la primera pregunta que se hace cualquier productor o institución de educación superior a la hora de pensar en diversificar sus conocimientos, su difusión de conocimientos es ¿qué es lo que lleva a la academia a salir de la torre de marfil? Esta metáfora que se utiliza muchas veces en los estudios sobre educación superior para hablar de la distancia que a veces hay entre las universidades, la sociedad civil y la resolución de problemas. Y el podcast me parece que es una herramienta que nos permite hablar de una democratización del conocimiento, nos acerca a otro tipo de público, a conocimientos muy especializados. Que muchas veces por el formato y las características que puede tener un documento escrito, un paper científico, no es atractivo, pero esto no quiere decir que el conocimiento o que los resultados de las investigaciones que se hacen, sobre todo, por ejemplo, yo hablo desde el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, no sean interesantes o relevantes para el público y también para pensar en la manera de gestionar nuevas ideas creativas para generar conocimiento y crear políticas públicas, colectivos para la sociedad civil, pensar en diferentes maneras en incidir y tener esta vinculación entre la práctica y la teoría. Yo quisiera escuchar las opiniones de los demás porque me parece que todos a la hora de pensar en un podcast científico pensamos en primera opción sobre esta pregunta, ¿no? ¿Es posible para la academia salir de las aulas y salir de este formato de paper y pensar que para una persona que no está familiarizada con teóricos sociales, no sé, pensando en clásicos, ¿no? De la sociología como Max Weber, Emily Durkheim, lo que ellos aportaron y siguen aportando a través de las reflexiones que hacemos es valioso y es útil para las personas? Yo creo que sí, pero me gustaría escuchar también la opinión de Antes de ceder la palabra, quería ver si nos podías incluir brevemente un breve contexto sobre el CALAS, que es un centro relativamente nuevo. Coincidencialmente, yo cubrí parte de la documentación, o hice la documentación audiovisual de la inauguración con Sara Corona y con Olaf cuando estaba allá. De hecho, mandamos una camarógrafa, Catalina Ballesteros. Entonces, es un proyecto relativamente nuevo y me interesaría si puedes incluir, porque te queda todavía en esta primera intervención un poco de tiempo, el marco institucional. Mi pregunta, y les quisiera incitar a que la incluyan, es ¿qué tan fácil es convencer a una casa de estudio, a una universidad, para que le apueste a esto, ¿no? Porque claro, entre comunicadores será fácil ponerse de acuerdo, pero ¿cómo ha sido en el caso de CALAS, no? ¿Qué decía Sara al principio? ¿Sí o no?
Bueno, es muy interesante porque el marco, CALAS es un centro de estudios avanzados, tiene características diferentes al tipo de investigación que se hace normalmente en las instituciones de educación superior en América Latina. La característica más importante que rige la manera de pensar y de hacer investigación del CALAS es la palabra diálogo y la horizontalidad. Se forma a partir de la cooperación académica entre 4 universidades de América Latina y 4 universidades alemanas. La temática que tenemos en CALAS es pensar las crisis en y desde América Latina. Y todo el tiempo estamos creando metodologías innovadoras, propuestas teóricas para analizar los problemas sociales que hay en América Latina. Y invitamos una serie de investigadores tanto de Europa como de América Latina para hacer diálogos transatlánticos y pensar cómo resolver los problemas de la violencia, cómo resolver los problemas de la crisis alimentaria, cómo resolver las cuestiones de las identidades. Y en realidad nosotros, al finalizar las estancias de investigación con varios investigadores, tenemos la opción de publicar ensayos, les llamamos los ensayos CALAS, donde presentan a manera muy breve y muy clara el resultado final de sus investigaciones. Y tenemos académicos como Néstor García Canclini, que nos habla sobre cómo los algoritmos cambian la ciudadanía. Tenemos autoras como Sara Corona Berkin, que es la directora del CALAS, que habla sobre las diferentes maneras de hacer investigación, cómo podemos ser partícipes desde las comunidades. Y aquí fue de una manera natural la llegada del podcast Acentos Latinoamericanos. Nosotros ya estábamos buscando generar espacios para acercarnos a públicos diversos. Organizamos en toda América Latina y también en Europa diferentes eventos académicos, les llamamos plataformas para el diálogo, en las cuales invitamos tanto a la sociedad civil como a expertos en diferentes temáticas para abordar y analizar durante 3 o 4 días jornadas muy intensas para pensar tanto la práctica y la teoría. Entonces el podcast llega como una solución a qué vamos a hacer si ya no podemos reunirnos. La pandemia nos aleja de la cercanía y la emoción que da a una persona viajar kilómetros para conocer las opiniones de los investigadores en Alemania, los investigadores en Ecuador, los investigadores en México, y lo reunimos todo en el formato del podcast para crear estos diálogos transatlánticos. Y ha sido una grata sorpresa porque no solo nos acerca a otros públicos, sino que emociona también al ámbito académico, a los investigadores que han participado en los diálogos, porque lo ven como una herramienta didáctica, complemento de esos trabajos escritos que ellos hacen. Muy bien, gracias, Olvia. Claudia, tú tienes la palabra. 5 minutos para contextualizarnos un poquito en lo que estás haciendo, en lo que estás pensando y por qué el podcast podría ser un formato de difusión de conocimiento científico. Muchísimas gracias, obviamente. Yo creo que totalmente. Yo creo que quien no transforma, quien no se renueva, obviamente se queda en el olvido. Y eso es algo que lo hemos visto muchísimo en la parte de la comunicación. Justamente esa fue la idea de nuestro podcast, crearlo, esta conexión con la audiencia, justamente porque a veces creo que creemos que los documentos son muy técnicos y alejan la realidad de las personas o para su entendimiento. No todo el mundo tiene el conocimiento de palabras muy técnicas y complicadas, lo que hace obviamente que las personas simplemente no quieran interesarse en la coyuntura nacional y te alejan de la realidad y obviamente genera este disturbio que obviamente vemos en nuestro país. Nuestro podcast, justamente por eso se llama Nos Tomamos la Palabra, es elevar el ejercicio democrático, justamente que todos puedan ser, no sé, Valentina, tú también que puedes decir que está justamente, sígueme, pero es eso, o sea, que podamos ser personas justamente con esta conciencia plena y totalmente transparentes, decir lo que pensamos sin ser juzgados. No necesitamos tener un curul o estar en nosotros, desde nuestro podcast obviamente, para decir lo que pensamos a nivel nacional de las personas que nos gobiernan o de las personas que están ahí tomando las políticas públicas y creando las políticas públicas. Entonces, justamente yo creo que sí es una de las mejores herramientas que podemos tener en la actualidad
para conectarnos con la audiencia justamente, y no solamente lo del podcast, ¿no? Obviamente tenemos muchas plataformas que sirven de herramientas para poder conectar y que estas personas sean mucho más focalizadas, cada una obviamente a su interés. Justamente tenemos la parte de las redes sociales o la parte de la radio, pero cada audiencia todavía vemos, a lo mejor, y los adultos mayores todavía escuchan mucho más lo que es la radio, pero los jóvenes, los que están obviamente interesándose en toda esa coyuntura nacional, sí se aplica mucho más lo que es el podcast, y sobre todo cuando es mucho más, yo creo que es fácil explicarles qué es lo que está sucediendo. Se tienden mucho más a escuchar el podcast. Nos ha pasado como experiencia, lo tenemos, que obviamente hay personas que obviamente nos piden muchísimos temas que para ellos son muy complicados. Como lo entendemos, nosotros somos politólogas y es una profesión un poco complicada de explicar, y justamente para eso creamos el podcast, para que las personas puedan ejercer su pleno ejercicio democrático. Tenemos en el podcast invitados tanto académicos como de la sociedad civil, activistas o voluntariados, de forma que podamos tener este mix justamente de qué es lo que hace cada uno desde su trinchera en la sociedad, ¿no? En Ecuador justamente, y cómo cada persona es el propio autor de un cambio en la comunidad. Entonces esto ayuda a que las personas tengan mucha más conexión, qué es lo que está sucediendo en Ecuador, que muchas veces los medios de comunicación tienen su posición y no son muy neutrales. Entonces nosotros tratamos de manejar desde la total neutralidad la información que se comparte, y que las personas puedan sacar la retroalimentación y su propio, no sé, pensamiento y crítica de lo que está realmente sucediendo. No sé, Valentino, tú igual, para no... Ya le toca solo una pregunta, no sé si lo quieres abordar tú, Claudia, o Valentina, que también está vinculada al programa, tomémonos la palabra. Cuéntame un poco a nivel ya científico, epistemológico, como con qué áreas del conocimiento está relacionado el podcast, ¿no? Bueno, nosotros, la verdad, tenemos, es amplio, o sea, tengo que decir que es muy amplio, porque la idea es que las personas puedan tener, hemos tenido personas activistas, tanto a nivel nacional como internacional. Hemos tratado, por ejemplo, el tema de Galápagos, entonces personas que trabajaron justamente en las fundaciones, que estuvieron peleando por esta causa. Hemos tenido personas, analistas políticos, es una de las que últimas hemos tenido justamente por la coyuntura nacional de las elecciones, pero también activistas, voluntariados, y realmente damos a conocer que en el Ecuador se hacen muchos más proyectos de los que se ven o de los que se conocen. Hay muchas personas trabajando por múltiples causas. Entonces, damos a conocer esa voz, ¿no? Nos tomamos la palabra, justamente por eso se llama así, es tomarte la palabra como un ciudadano cualquiera y dar a conocer tu voz y cuál es tu causa de guerra. Valentina, ¿quieres seguir? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Únicamente complementar un poco también la idea de Claudia. Pues bueno, nos tomamos la palabra, es un podcast, bueno, que uno de sus productos en sí es el podcast, porque también contamos con un programa radial que se llama Sobre la Mesa, exclusivamente para el análisis político y las entrevistas, pero Nos Tomamos la Palabra surge como un colectivo, ¿no? Entonces sí es importante mencionarlo, porque no es que tenemos una relación directa con la academia o con alguna universidad como tal. Efectivamente, el punto de encuentro de nosotras es que somos 6 politólogas de la Universidad Casagrande. Sin embargo, no es un vínculo directo de interacción. Como lo decía Claudia, efectivamente era este espacio en donde nosotros buscábamos darle voz, o sea, que sea un espacio de diálogo desde diferentes, como ella lo menciona, trincheras de diferentes ámbitos en donde puedan ser abordados muchos temas. Y esto es importante porque, si bien es cierto, no estamos vinculadas directamente con la academia, sí presentamos o sí hacemos transmisión de conocimiento, porque justamente buscamos la innovación de la política como tal.
y nosotros en cada episodio tenemos un concepto que va a ir siendo trabajado a lo largo de estos minutos, porque igual nuestro formato es aproximadamente hasta unos 15, 20 minutos. Entonces, por ejemplo, como ya lo mencionaba, se habló en algún momento el episodio sobre SOS Galápagos, que si bien es cierto pudo haber sido un tanto de protesta, se orientó mucho y se informó sobre lo que realmente significa la Convemar en sí. Entonces, muchas personas sí escuchan ciertos términos técnicos, ciertos conceptos, pero no son o no se interesan tanto a menos que no se ha visto de una forma atractiva, ¿no? Entonces, de ese modo hemos tratado temas como el postcolonialismo, corrupción, el acceso a salud pública en nuestro país, la violencia policial, o sea, temas que efectivamente son de coyuntura no solo nacional, sino también internacional, y lo cual nos ha permitido tener estas otras formas de transmitir conocimiento, ¿no? Que incluso a simple vista no se podría ver así, tal vez. No es como que voy a acceder a un espacio directamente con alguien que es académico, se dedica a la investigación, pero sí con 6 mujeres politólogas interesadas en crear este espacio de diálogo que dentro de sus conocimientos pueden aportar con ideas y puedan confluir también con las de las personas que nos escuchan, ¿no? Que en su mayoría, en este caso, es público joven. Y bueno, eso por mi lado también para agregar un poco con lo que Claudia mencionaba. Y en este sentido creo que sí ha sido una gran oportunidad porque si bien es cierto el día de hoy estamos hablando de podcast, nosotras tenemos la experiencia de los dos escenarios, del de radial y el del podcast, porque con el espacio en radio que nosotras tenemos otro público, tenemos que innovar de otra forma, tenemos que llegar, tal vez a hablar, usar términos distintos a los que nosotros manejamos en el podcast. Entonces, en algún momento porque este surgimiento se hizo en la pandemia, ¿no? Y como tal vez lo decía la primera panelista, te permitió innovar de que, bueno, ¿qué más podemos hacer? Si no nos podemos acercar o estar juntos, ¿qué relación podemos tener con la persona que nos escucha? Y es así como al principio las transmisiones tal vez eran con plataformas digitales, intentando aprender cómo se hacía, que una funcionaba y la otra no. Y bueno, y poco a poco se fue evolucionando. En momentos pudimos tener ya episodios presenciales, que lo decíamos así, ¿no? En donde ya se veía la mayor interacción entre nosotras. Entonces, por ese lado sí quería mencionar tal vez la parte académica, porque estuve leyendo un poco sobre este académico Jesús Huerta Soto, que lo vimos tal vez en algún momento en el aula de clases en economía política, pero él cita a alguien que nos habla sobre, a Gregorio Moreñón, que enseñar son 4 cosas. La primera es amor, la segunda es claridad, la tercera es repetición y la cuarta es entusiasmo. Y yo creo que este producto, digamos, que le ofrecemos el día de hoy, que lo estamos contando, está netamente lleno de amor y de interés, sin querer algo a cambio, porque a la final nosotros lo único que buscamos es un cambio social, un cambio de conciencia, un cambio social, y esperamos tal vez con esto poder hacer esa escucha, ¿no? Que más personas se tomen la palabra y que puedan abordar estos temas de interés nacional e internacional. Muy bien, perfecto. Seguimos con Pamela. ¿Me escuchas, Pamela? Sí, Alex, muchas gracias. Bueno, yo aquí fascinada por lo que he escuchado de las panelistas, las propuestas que tienen y el campo que se está abriendo más allá de la academia y cómo es que la academia está buscando caminos alternos para llegar a más gente, porque yo también soy del criterio de que es momento de que este ámbito del conocimiento que tiene la academia tiene que difundirse, tiene que salir y claro, tiene que elaborar contenidos y propuestas que sean más accesibles al común de la gente, porque finalmente uno de los propósitos más potentes de la academia es la difusión de conocimiento, pero no solamente entre unos pocos, sino que mientras más gente pueda acceder a estos conocimientos, pues es mejor para la academia, ¿no? Y para todos, porque ya no estamos en época de que el conocimiento sea un patrimonio de un grupito, ¿no? Ahora los tiempos que estamos atravesando nos exigen llegar a más gente y nos exige también una mayor difusión del conocimiento, dados también los canales que estamos
teniendo ahora para transmitir información, las redes sociales, qué sé yo, Facebook, Twitter, todos estos canales que, claro, normalmente se presentan para difundir información de todos los tipos, pero en donde también yo pienso que la academia se tendría que involucrar un poco, ¿no? O en la medida en la que pueda. Yo, por mi parte, como estudiante de la maestría en literatura de la Universidad Andina, he tenido por primera vez la oportunidad de incursionar en el terreno del podcast gracias a Santiago Ceballos y a la materia que hemos cursado con él, mi equipo de compañeros, que es justamente esta materia de teorías culturales y literarias, ¿no? En donde hemos tenido la oportunidad de debatir diferentes teorías filosóficas que nos plantean justamente la alteridad, ¿no? Que nos hacen reflexionar sobre el entorno social, psicológico y sobre todo acerca de los grandes acontecimientos que se ha vivido en el mundo, las 2 guerras mundiales, la conquista de América, etcétera. Todo esto visto desde un ámbito crítico y desde una relectura que nos puede permitir ahora comprender los fenómenos sociales que estamos viviendo y que también nos permiten tener una visión mucho más amplia, mucho más reflexiva en base a estas lecturas de autores como Walter Benjamin, Bolívar Echeverría, Paul Preciado, Gabriel Giorgi, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de estas lecturas y debates, pues Santiago nos propuso que hagamos un ejercicio que de alguna manera rompía con este esquema de paper que es lo normal en la academia, ¿no? El hecho de hacer podcast, ¿no? Y a partir de ahí iniciar un diálogo entre los compañeros, crear diferentes reflexiones y también ejercitar nuestra creatividad y buscar los canales para que pues este material salga lo mejor posible. Y como todos estamos, o sea, muchos de nosotros realmente hemos tenido esta como primera experiencia de acercamiento al podcast. Y pues cada grupo fue elaborando su material, su propuesta en base a las lecturas que escogieron. Y pues a partir de ahí se generó un serial de podcast que pues pronto va a ser transmitido por Radio Voz Andina y que justamente invitan a eso, a la reflexión mediante estas teorías, pero no desde una visión muy teórica, muy intrincada, sino mediante ejemplos de la realidad cotidiana que nos conectan con estos autores y con lo que ellos nos expresan y que son factibles de llegar a todo público. Y que justamente ese es el objetivo, creo yo, que particularmente a los estudiantes de la maestría en literatura nos entusiasma mucho, ¿no? El hecho de podernos comunicar y el hecho de que lo que nosotros estamos aprendiendo tenga como una repercusión práctica en nuestro entorno. Muy bien. Doy la palabra a Santiago para cerrar la primera vuelta, pero también para la segunda vuelta, usar un orden invertido, pedirle a Santiago que de una vez se aproxime a las 2 preguntas, es decir, a la que ya hice sobre las posibilidades del podcast como un medio de difusión científica, pero también a la segunda pregunta que quiero sumar, Santiago, para ver si tú me ayudas de una vez incorporando la segunda y abriendo la segunda ronda, y es ¿de qué manera la incorporación de un medio, y los he escuchado, ¿no? Es democrático, permite llegar a otras audiencias, es interesante, creativo, atractivo. Hay un lenguaje que por momentos me recuerda mucho a los vendedores de marketing, ¿no? Este podcast no te hace más rico ni más pobre, tú te preguntas cuánto te vale. ¿Y qué le decimos a la voz crítica del ámbito académico que le apunta al rigor? Es decir, venimos a través de esta cultura académica, la revisión por pares, ¿no es cierto? El rigor científico que tiene que ver con unos sistemas de citación, unos sistemas de referenciación. Corremos peligro que en el podcast, al ser un formato de soporte etéreo, finalmente es sonido, ¿no es cierto? Corremos el peligro de alguna manera perder rigor, perder seriedad. Es una versión menor, es una versión a la que le tenemos que bajar la densidad porque aumenta el público.
Entonces, quería ver, Santiago, si tú arrancas con la pregunta anterior, pero incorporas también esta, y de ahí vamos en sentido contrario. Perfecto, muchas gracias Alex y gracias a Olivia, a Valentina, a Claudia y a Pamela por todo lo que han comentado. Realmente estoy aprendiendo mucho en este panel, ¿no? Y un agradecimiento especial al grupo de teorías culturales y literarias, ¿no es cierto? Con quien justamente, como decía Pamela, tuvimos esta experiencia, ¿no? A partir de una propuesta mía de reemplazar las exposiciones en clase por podcast, ¿no es cierto? Y digamos, ese fue lo que dio pie, ¿no es cierto?, a un programa radial como contaba Pamela, ¿no es cierto? Eso voy a llegar un poquito más adelante, pero sí quería agradecer porque, claro, como docente tú puedes hacer una propuesta, pero la manera como los y las estudiantes, ¿no es cierto?, acogen eso y se comprometen con esa propuesta, justamente marca el futuro, ¿no es cierto?, de un trabajo creativo como este, ¿no? Y voy a llegar, por supuesto, a la cuestión de la rigurosidad que planteaba Alex. Pero antes de eso, quisiera comentarles algo más personal, ¿sí? A mí me parece, digamos, que el podcast tiene un desarrollo muy especial durante la época de la pandemia, por varios motivos, ¿no es cierto? Un poco lo que ya nos han contado las panelistas, ¿no es cierto? Y también desde mi propia experiencia individual, yo me acerco, digamos, yo escuchaba podcast antes de la pandemia, pero en realidad muy poco, ¿no? Y me acerco con mayor intensidad al podcast durante la pandemia y en un principio para escuchar contenidos científicos, ¿no es cierto?, que de alguna manera no puedo escuchar en otros medios de comunicación, ¿no es cierto? Digamos, todo lo que tiene que ver con la COVID y con el desarrollo de las vacunas, ¿no es cierto? Todo esto, digamos, tiene un espacio como muy pequeño en los medios impresos, muy pequeño también en radio, en televisión, que están bajo otras lógicas, ¿no? Entonces comienzo a escuchar mucho podcast científico y ahí encuentro un lugar, ¿no es cierto?, donde puedo aprender, ¿no es cierto?, muchas cosas y con mucha rigurosidad, ¿no es cierto? Eso también vamos a ver un poquito más adelante en la experiencia que les voy a comentar ya en el ámbito académico, ¿no es cierto? Entonces esa fue una experiencia personal que me ha acompañado durante todos estos meses y que me ha sostenido mucho, ¿no es cierto? Digamos, saber que estoy informado, que tengo un conocimiento y rompiendo además, y eso me parece que es un segundo momento de la reflexión que quiero compartir con ustedes y que ya estaba también en los comentarios de las panelistas, tiene que ver con romper ciertas fronteras, ¿no es cierto? Yo vengo también de las humanidades y me acerco, ¿no es cierto?, a podcasts que más bien tienen un contenido en la biología, en la medicina, digamos, en el ámbito general de las ciencias duras, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces rompo con mis propias fronteras. También tengo un interés muy importante en la biología. Combinar la biología con las humanidades es algo que me interesa particularmente y en el podcast encuentro un sitio también para hacer eso, ¿no? Entonces me parece que esa característica de romper los géneros, ¿no es cierto?, discursivos, disciplinarios, se encuentra en el podcast de una manera personal para mí, pero también, ¿no es cierto?, en el mismo formato, ¿no es cierto?, exploración de otros lenguajes me parece fundamental, ¿no es cierto? Entonces esto como un antecedente. El segundo antecedente tiene que ver con el tiempo que pasan las estudiantes, ¿no es cierto?, en pantalla, muchas horas de Zoom y realmente ver el agotamiento, ¿no es cierto?, una atención que disminuye conforme el tiempo que pasamos en Zoom, ¿no? Y esto nace también de los propios estudiantes. Les quiero agradecer también a los estudiantes de la maestría en estudios de la cultura que me fueron planteando soluciones, ¿no es cierto?, durante el curso para no agotarse, ¿no es cierto? Y ahí el podcast resultó ser una alternativa sumamente importante que yo la acogí y que fui introduciendo en las distintas materias, ¿no? Llegamos a la experiencia que les contaba ya en la maestría en cambio de literatura, donde estudia Pamela, ¿no es cierto?, el grupo con el que estamos realizando esta iniciativa, donde vimos, ¿no es cierto?, que era fundamental romper con este tiempo de pantalla, ¿no es cierto?, un trabajo previo de elaboración del guión, ¿no es cierto?, creativo de parte de ellos, ¿no es cierto?, con mi ayuda, ¿no es cierto?, con mi diálogo con ellos, ¿no es cierto?, y vimos que unos autores tan importantes como Benjamin, Elías Canetti, Bolívar Echeverría,
Paul Preciado, ¿no es cierto? Todos los que estaba comentando Pamela, podían, digamos, ser trabajados también en un lenguaje de divulgación. Por un lado, obviamente se trata de un público más amplio, pero también sin perder la rigurosidad. Entonces, la pregunta fundamental era, por un lado, cómo llevar el podcast al aula y por otro lado también cómo ir desde el aula y llevar el aula a un público más amplio, ¿no es cierto? Y ahí creo que te estoy ya intentando responder la segunda pregunta, Alex, que tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo el aula, ¿no es cierto?, un espacio académico, digamos, abre sus fronteras sin perder rigurosidad, ¿no es cierto?, pero con mucha creatividad también, ¿no es cierto?, llevando problemas que tienen que ver con nuestro contexto pandémico, ¿no es cierto?, un trabajo creativo. Como decía Pamela, además, hay dos menciones en esta maestría, una de estudios literarios y otra de escritura creativa, ¿no es cierto? Y ellos combinaron lo ficcional con lo teórico, ¿no es cierto? Entonces ahí también hubo otra ruptura, digamos, de los géneros académicos, que tiene que ver finalmente con una expansión y un desarrollo de lo académico. Me parece que lo académico no puede ser entendido, ¿no es cierto? Yo no estoy aquí diciendo algo demasiado novedoso, ¿no es cierto? Esta relación entre la academia, ¿no es cierto? Y el activismo, entre la academia y otro tipo de prácticas. Acá, en cambio, entre la academia y otro tipo de formatos, ¿no es cierto?, para su divulgación, justamente van a expandir la noción de lo académico, no a empobrecer lo académico, sino para, digamos, mirar las posibilidades sin perder, ¿no es cierto?, esta rigurosidad, ¿no es cierto? Además que siempre los podcasts tienen la posibilidad de tener enlaces, ¿no es cierto? De tener un manuscrito, ¿no es cierto? Puedes transcribir el manuscrito de un podcast, ¿no es cierto? Y puedes acceder de distintas maneras a esos contenidos. Entonces no se rompe con la rigurosidad de lo académico, pero por otro lado sí se expande la idea misma de lo académico, ¿no es cierto? Y eso me parece fundamental y creo que hay aquí una experiencia como práctica con dos grupos, ¿no es cierto? El uno de la maestría en estudios de la cultura y con mayor intensidad en el último grupo, que da cuenta justamente de esas posibilidades de lo académico, ¿no es cierto? Y finalmente lo que sí quisiera comentar también era con lo que empezaba, ¿no es cierto? Cómo se expande, ¿no es cierto?, esta relación, además de entre disciplinas, de una universidad como la nuestra, en la Universidad Andina, que tenemos distintas áreas de conocimiento. Creo que es una posibilidad también para crear más diálogos entre, digamos, áreas y campos de discusión como las ciencias sociales, las ciencias humanas y también salud, derecho, ¿no es cierto? Yo creo que el podcast te da justamente para esos cruces interdisciplinarios, ¿no es cierto? Y eso me parece que es un gran potencial, ¿no es cierto?, de este formato. Sí, eso es lo que podría compartir por el momento con ustedes. Sí. Si la CENESID sobrevive, te van a estar contactando por esta versión de insubordinar el texto escrito, ¿no? Pero creo que están ocupados estos días, no estarán prestando mucha atención a este programa. El orden invertido iría entonces vuelve a ti la palabra, Pamela. Ok, bueno, como Santiago lo dice, esta fue una excelente oportunidad para plantearnos otras maneras de hacer un análisis de la teoría, para acercarnos a distintas disciplinas y también para, desde una visión que despierte nuestra creatividad y capacidad reflexiva, poder analizar distintas situaciones que a veces en un ámbito como el nuestro podemos o darlas por hecho o podríamos ni siquiera cuestionarlas, ¿no? Yo creo que una de las cosas más enriquecedoras de poder ser lectores y de proponer otras maneras de leer justamente es esto, cuestionar y también llevar a que otra gente, mediante nuestros cuestionamientos, también se haga preguntas, también se dé una oportunidad de reflexionar y de cambiar la perspectiva en la cual asimila lo que está viviendo cada día, ¿no? Que a veces parece que no tuvieran conexión alguna, pero que son cosas que están interconectadas, que una tiene que ver con la otra. Y si bien todo esto puede ser muy utópico creer que puede generar un cambio muy fuerte o un cambio a corto plazo, pero esta coyuntura de la pandemia de alguna manera nos está sirviendo para sentarnos a reflexionar, para detenernos a mirar con un poco más de atención y también para abrirnos para buscar otro tipo de contenidos en red, en internet, que de alguna manera pues puede generar otras maneras
asimilar lo que está pasando y que puede generar otras ideas, otros puntos de vista. Y yo creo que es eso lo que más expectativa genera alrededor de este ejercicio, esta reformulación de plantear el conocimiento y esta otra manera de analizar los contenidos que se producen en la academia. Muy bien. Valentina y Claudia. Sí, bueno, justamente para intentar darle respuesta a esta pregunta que ha surgido el día de hoy con el tema de la rigurosidad académica, yo creo que tanto lo que decía Santiago es este contexto en el que vivimos y cómo se volvió a surgir, digamos, el podcast desde otro enfoque. Porque hay que entender que igual el aula se cambió, el aula pasó a ser virtual, ya no era el mismo espacio y pongo el ejemplo también. Tal vez no sea el mismo estudiante que va a una universidad, pero lo conversábamos un día con una educadora que estuvo en nuestro programa y era de que, bueno, en algún momento el estudiante de 5 años veía a su profesora en la computadora tanto tiempo que le surgió la pregunta cuando ella ya pudo ir presencialmente a dar la clase, ¿no? Desde casa, y le dice a este niño de 5 años, pero Miss, usted se salió de la computadora, ¿cómo es que no está en la computadora? Entonces, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque si bien es cierto, estamos hablando del podcast, una herramienta que ya estaba antes y que tal vez estaba siendo utilizada para otros fines, el hecho de también cambiar el aula a volverse virtual en casi su totalidad, porque realmente son muy pocos los casos en donde esto se da de manera presencial, allí es que permite incorporar también el podcast como una herramienta. Y tal vez, como le decíamos, ¿será que es posible o no suplantar o reemplazar lo anterior? Yo personalmente considero que no. Considero que es más bien un complemento porque definitivamente para llegar así va a ser una transición que va a tomar un poco más del año del que hemos vivido ya. Entonces, por ese lado, yo sí considero que es un complemento al aula, que es un complemento para el estudiante, porque es una aproximación distinta a la que necesariamente pueda llegar a tener bueno, tengo clases virtuales, me tengo que conectar y efectivamente es la interacción entre mis compañeros y mi profesor. Pero se reduce muchísimo, o sea, hay momentos en donde hemos visto en redes sociales, plataformas por ejemplo como TikTok, que también se han vuelto educativas y este nuevo término de vincular la educación con el entretenimiento, ¿no? De cómo se han ido modificando, porque no todo es entretenimiento, sino que también estas plataformas que surgen con ese fin pueden ser utilizadas también para la educación. Y creo que definitivamente los ejemplos que han surgido desde netamente la academia, como es el caso del que ustedes manifiestan, por ejemplo, Pamela, tiene muchísimas más herramientas para poder hacerlo. Mientras que nosotras tiene este mix, ¿no? Esta interacción, no solamente desde lo académico y lo investigativo, sino también desde el surgimiento de ideas de nosotras o de en general las personas que nos escuchan. Ahí no sé, Claudia, qué tiene para complementarnos. Claudia, sigue tú. Bueno, yo creo que a lo mejor sí entendemos a la academia lo fuerte que muchas veces puede ser y cerrada. Yo creo que es algo muy desde mi comentario, que es muy estructurada, obviamente. Yo creo que la idea de estos podcasts es que poder acercarnos a las personas que quieren tener estos conocimientos, pero no pueden llegar a ellos. Porque obviamente no tienen la carrera, necesitas tener esta preparación, leer un montón de libros para poder llegar a entender a todos estos autores. Y sobre todo, en nuestro caso, cuando son leyes políticas, que son realmente rígidas y que cualquier persona le molesta y es cansado hasta para el ojo buscarlo y leerlo. Entonces sí es cansado, pero yo creo que el conocimiento no debe ser mezquino, entonces hay que adaptarse. Justamente el podcast es una conexión que podemos llegar a tener y sobre todo, como dije hace un momento, es esto de a lo mejor, no digo desglosar mucho las respuestas que le damos a estas personas. Obviamente hay que uno prepara lo que le va a presentar para no perder la rigurosidad
obviamente, de lo que está presentando. Sin embargo, sí creo que a lo mejor ya es un poco más simple para que esas personas obviamente lo puedan entender y estén mucho más acercados al conocimiento que obviamente están recibiendo. Porque si no, sería un podcast aburrido, sería un podcast demasiado técnico, sería un podcast demasiado lleno de tecnicismos o de todos estos autores que realmente lo que nos están diciendo en todo un libro, simplemente a nosotros se lo reducimos a 25 minutos, 20 minutos, una hora. Entonces, sí es un gran trabajo porque como profesional queda en la rigurosidad, no se pierda el contenido ni la idea de lo que vamos a presentar. Sin embargo, obviamente, yo creo que es algo que se debe adaptar. El conocimiento simplemente no va a llegar de la misma forma, sin embargo, la idea obviamente va a quedar. Eso es lo que yo podría decir. Muy bien. Vamos a, Olvia, tú tienes la última palabra en estas dos rondas. Quiero pedirles a quienes nos escuchan que nos hagan llegar sus preguntas. La tercera ronda será con preguntas, si las preguntas son para el panel o quieren hacer una pregunta específica a una de las participantes del panel. Tenemos ya unas cuantas preguntas que han llegado. Entonces, mientras nos escriben, Olvia, tú tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me quedo con esta frase que dice Claudia sobre el conocimiento no debe ser mezquino. Y yo creo que nunca, de verdad, y lo digo sinceramente, nunca vamos a dejar de leer y nunca vamos a dejar de escribir en la academia. Siempre va a existir una relación especial con los textos escritos y con el conocimiento, porque esa es la estructura en la que crecimos y en la que se ha fundamentado la universidad a través de siglos. Sin embargo, me parece que el podcast es una extensión, es un camino o una experiencia diferente, complementaria a este proceso cognitivo y a la emoción que sentimos también cuando leemos un texto. Hay una frase muy común del storytelling que dice, no me lo digas, cuéntame, y esta herramienta, esta habilidad se trata de reconocer y de reconocernos como narradores y como amantes de escuchar una narración, porque así aprendimos, culturalmente nos aprendimos a través de la escucha, aprendimos a través de la experiencia, y la escritura es un paso que necesitamos, muy importante, y yo creo que el podcast es, al menos en el ámbito académico, un complemento que nos permite reconocernos en diferentes experiencias y formatos que vivimos dentro de la vida universitaria y en la vida académica y científica. Tenemos conversaciones con nuestros colegas, podemos escuchar diálogos sobre qué es la teoría, cómo se comparte el conocimiento, podemos escuchar relatos, existen los audiolibros. Entonces yo creo que es más bien pensar en la interconexión que puede haber en estos formatos. Así que yo creo que va a haber mucho camino para el podcast y no vamos a dejar atrás los libros ni vamos a dejar de querer producir papers y conocimiento en diferentes ámbitos. Muy bien. Tengo una primera pregunta de Juan Bautista, la leo al panel y ustedes deciden quién quiere o si quieren todos comentar algo. Juan Bautista escribe, buenas noches, un cordial saludo. El moderador ha mencionado la presencia marcada de la logosfera en las sociedades disciplinarias, la escuela, las universidades, instituciones de educación superior. Transmitir los conocimientos desde el medio auditivo contempla preguntarse si esta manera etérea de generar contenidos de conocimientos en sociedades de control sería como inocular a las masas o audiencias, procesos de enseñanza-aprendizaje ideológicos o dogmáticos. No sé si es que... Santiago, perdón, Olivia, por favor. Olivia, por favor. No, si quieres tú comienza, Santiago. Gracias. Sí, algo muy breve en realidad, ¿no? Y que se complementa con algo que quería decir, ¿no es cierto? Que se me quedó un poco por fuera y con la pregunta de Juan Bautista, ¿no? O sea, yo creo primero que la escucha, ¿no es cierto? Y creo que tú empezabas, Alex, pensando en esta dominancia, ¿no es cierto? De lo visual, ¿no es cierto? También de lo gráfico, de lo escrito.
y de alguna manera con el podcast en principio, aunque también obviamente hay podcasts visuales, ¿no es cierto? No solo son de contenido auditivo, pero sobre todo, ¿no es cierto? Estamos concentrados ahora en lo auditivo. Sí significa una inversión, ¿no es cierto? Digamos, de los sentidos como dominantes de la época contemporánea. Y a mí me parece fundamental, ¿no es cierto?, esta escucha, ¿no? Y que es una escucha activa, ¿no es cierto? Y eso me parece que rompe un poco con esta idea de que hubiera una transmisión, de conocimiento como vertical. O sea, no creo que se trate de eso, sino más bien que tenemos un público además que es sumamente activo, que puede interactuar, ¿no es cierto?, con los contenidos de los podcasts. Eso me parece que es muchísimo más posible que en otros formatos. Y se relaciona también con la manera que fuimos construyendo los podcasts en el aula, ¿no? Digamos, en principio las relaciones entre un docente y sus estudiantes, ¿no es cierto?, por cómo está constituida la academia, son jerárquicas, ¿no es cierto? Digamos, uno como docente intenta romper también con esas jerarquías, tener una relación horizontal, pero la construcción del podcast colectiva, ¿no es cierto?, de la manera como se van desarrollando desde nuestra experiencia en el curso que les comentábamos, justamente ayuda, ¿no es cierto?, a una forma de comunicación mucho más libre y mucho más crítica, ¿no? Entonces yo no vería tanto lo que comenta Juan, sin esencializar ni romantizar tampoco de ninguna manera el podcast, ¿no es cierto? Creo que hay un potencial crítico como en cualquier otro lenguaje que se puede aprovechar, también se puede dar para otro tipo de transmisión de conocimiento, no porque sea a partir del audio condena a que sea dogmático, ni tampoco lo salva per se de que sea dogmático, ¿no es cierto? Depende de cómo trabajemos este lenguaje, ¿no? Pero en la experiencia que he podido tener, ¿no es cierto?, como consumidor de podcast y también, digamos, en conjunto con el grupo, ¿no es cierto?, de productor colectivo, ¿no es cierto?, de una iniciativa, puedo decir que se da más bien para un sentido crítico, ¿no? Y lo último que quisiera decir para no alargarme, es que esa lectura que hacemos de estos textos muchas veces muy densos, para producir un podcast requiere muchísimo trabajo, ¿no es cierto? Incluso más o igual, ¿no es cierto?, que lo que podría ser una exposición dentro del aula, ¿no es cierto? Creo que realmente requiere muchísimo esfuerzo, un poco para lo que decían tanto Olivia, Valentina, Claudia y Pamela, ¿no es cierto?, para no bajar la rigurosidad, pero sí para que sea y llegue, ¿no es cierto?, a un público más amplio. O sea, lograr eso de unos contenidos tan complejos que pueda ser consumido para un público amplio sin que pierda articulación, sin que pierda rigurosidad, significa que ha habido un trabajo muy importante, ¿no es cierto?, para esa traducción, ¿no es cierto?, de un lenguaje a otro. Sí, es lo que podría comentar, compañeros y compañeras. Olvia. Bueno, mi comentario es totalmente complementario. Yo opino como Santiago, incluso pensaría que no solo el podcast podría ser dogmático, también la televisión, también las redes sociales, también, o sea, históricamente siempre la manera que tenemos para consumir productos culturales se prestan para esto. A mí me parece también importante volver a mencionar que el podcast tiene esa capacidad crítica y dialógica. O sea, no es un producto que va a estar censurado, lo puedes distribuir abiertamente y cualquiera puede descargarlo. Eso no pasa, por ejemplo, en la televisión, ni siquiera pasa en redes sociales, porque es muy fácil que con cualquier tipo de contenido Facebook decida que no es algo que ellos consideran políticamente correcto. Entonces, yo creo que es una excelente pregunta, pero no solo hecha al podcast, sino hecha a los productos y a la industria cultural en general. Yo quisiera agregar algo brevemente, Sí, si me permiten, y es que justamente yo siento que es como una crítica de doble vía, porque a la final también el creador del podcast o quien lo ejecuta tiene esta retroalimentación de la audiencia, tiene esa retroalimentación del público. Tal vez también se rige a las reproducciones, a los likes, a las vistas en general del podcast. Entonces, sí es importante porque también hay esa interacción. No podemos decir que es de una sola vía en donde solamente nosotros presentamos de cierto modo el conocimiento como tal, porque a la final
siempre va a responder o siempre va a estar ligado a la respuesta del otro, a la respuesta de la audiencia, de qué tema se vincula más, qué tema les interesa más y qué quisieran ver más de cierto tema como contenido, ¿no? Entonces, yo creo que no puede ser desde una sola vía, es complementario, hay esta interacción y por ende también es dinámico. A pesar de que, por eso decíamos, como que a veces el momento de sentarte y recibir el conocimiento así como tal, te quedas, bueno, es esto y ya, pero también tienes tú como persona que está detrás del audio y detrás del video, darle respuesta a este tipo de cosas, ¿no? Porque es a quien te debes, que finalmente es hacia tu público, sean estos estudiantes como no. Hay dos preguntas más que nos han llegado de Lorena y de Sofía. Las voy a integrar en una pregunta. ¿Cuál es el papel de las universidades para incentivar la creación de podcasts de difusión científica y académica? Y en ese mismo sentido, ¿es posible pensarse a futuro, ¿no?, un marco académico, un marco universitario en el que los estudiantes puedan presentar como trabajos académicos un podcast, tomando en cuenta que para crearlo debe existir, como ya ha dicho Santiago, un trabajo riguroso previo? Está abierta la pregunta. Bueno, a mí me gustaría responderle. Yo creo, la verdad, que como la universidad, bueno, voy a hablar específicamente de donde nuestro podcast salió, nos conocimos, compañeras. Uno de nuestros lemas es hacer para hacer. Entonces, la idea yo creo que de la universidad, de que ella propiamente imparta este conocimiento y genere, sea un lugar, un nido para que salgan proyectos, obviamente, y que los propios alumnos se puedan empoderar de su propia carrera, es algo esencial justamente porque impartes lo que estás aprendiendo. Esa es una de las mejores formas de tener una propia retroalimentación de qué es lo que te está quedando a ti como conocimiento y analizar un poco de cierta forma, ¿es verdad lo que es realmente lo que me está diciendo mi profesor o lo que estoy leyendo de la propia academia correcto? ¿O cuál realmente es mi crítica hacia lo que yo estoy estudiando? Entonces creo que ayuda muchísimo cuando desde la universidad se imparten estos proyectos, obviamente, y se da para que los propios alumnos puedan empoderarse y hablar justamente de qué es lo que piensan que está bien o no hacia la academia. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Bueno, para complementar lo que dice Claudia, yo también pienso que esta oportunidad de desarrollar caminos alternos en la academia como el podcast fortalece la capacidad crítica de quienes estamos estudiando. Y también respecto a esta pregunta, si como estamos en este ámbito académico en donde el rigor no se pierde, porque el hecho de tomar una alternativa no significa que esa alternativa carezca de rigor. Siempre, siempre en la academia vamos a estar investigando, vamos a estar leyendo, como dice Olvia, pero eso no nos impide que tratemos de tomar otras maneras de leer, de estudiar y de transmitir ese conocimiento. Entonces, yo sí pienso que a futuro esta apertura académica tiene como mayores horizontes y obviamente yo sí estoy convencida de que se irán cultivando otras maneras de estudiar y de transmitir el conocimiento, entre ellas el podcast. Y yo lo veo perfectamente posible, respondiendo a la pregunta de si tal vez se puede presentar como trabajo académico en lugar de una tesis, un podcast, es muy posible. Y de pronto, quién sabe qué otros caminos se puedan abrir respecto al ámbito audiovisual, ¿no? Porque como digo, ahora en estos tiempos es muy importante que la academia tenga como tenga giros, tenga cambios respecto a su forma de estructurarse y de la forma en la que se proyecta hacia el exterior, hacia la sociedad, ¿no? Estamos en momentos en los cuales necesariamente tenemos que abrirnos más. Y yo creo que eso va a seguir progresando. Soy muy entusiasta al respecto. Santiago y Olvia. Olvia y Santiago, ahora en orden invertido. Bueno, yo creo que a nivel hablando educación superior, instituciones y pensando, por ejemplo, en la experiencia que hemos tenido nosotros en CALAS como Centro de Estudios Avanzados,
Me parece que va a ser una transición natural, así como la radio se convirtió y sigue siendo un medio de difusión importante de conocimiento, va a pasar con los podcasts. La característica que la radio no nos daba es la posibilidad de nosotros con poco presupuesto, incluso con nuestro celular, poder desarrollar un podcast y poder transmitir nuestras opiniones y nuestros intereses, ya sea para el ámbito académico o para el ámbito de la difusión de la ciencia. Entonces, yo creo que ya hay muchas universidades que están produciendo podcasts, hay incluso editoriales universitarias que publican sus libros y también hacen podcasts. Los investigadores tienen interés en presentar los resultados de sus investigaciones de maneras similares, porque sobre todo, y al menos es lo que yo he notado con los investigadores con más experiencia o incluso más fama, sienten mucha vinculación al formato del podcast porque les es muy similar a la radio combinado con el Zoom en estos casos, ahora que estamos en pandemia. Entonces no se sienten distantes, no se sienten enfrentándose a algo que no pueden resolver. Yo los he visto interés de las instituciones, tanto financiero y mucho interés dentro de los académicos. Y desde los estudiantes, bueno, acaban de compartir ustedes también sus experiencias. Yo lo he utilizado como herramientas pedagógicas. A mis estudiantes les ha encantado. A mí, cuando yo he estudiado, me han dejado hacer podcast y he disfrutado. Sé que es una manera diferente de aterrizar nuestro pensamiento. Y yo sí le veo todavía mucho futuro. Muy bien. Perdón, Alex, que quería comentar algo con respecto a la pregunta Santiago, anterior. Sí, no, tranquilo, es cortito en realidad. O sea, yo pienso que no hay que pensar, ¿no es cierto?, en una contradicción, ¿no es cierto?, o que se excluyen, ¿no es cierto?, la lectura y el podcast, la escritura y el podcast, ¿no es cierto?, sino que más bien realmente son soportes y formas, ¿no es cierto?, de transmitir conocimiento que se complementan, ¿no? Estoy pensando además en las radios universitarias que presentan avances de investigación en podcast, ¿no es cierto?, o uno asiste a un congreso ahora de manera virtual y las ponencias, ¿no es cierto?, los diálogos, las charlas están también subidas, ¿no es cierto?, a las radios y uno los puede escuchar en cualquier momento. Y de alguna manera obviamente parten tal vez de un texto escrito, hay una reflexión académica por detrás muy importante, pero se lo puede escuchar, ¿no es cierto?, de esta manera, ¿no? Entonces creo que no es que vamos a tener una era del podcast y que va a desplazar a la escritura o que va a desplazar a la lectura, sino que son formas distintas de circulación del conocimiento, ¿no? Y por otro lado, simplemente esto como algo que yo proyecto cuando en algún momento volvamos a las clases presenciales, a mí me encantaría mantener el formato de podcast, ¿no es cierto?, complementario a las clases presenciales. Y tal vez, por ejemplo, eventualmente que reemplacen a las exposiciones, ¿no es cierto?, que me parece que son un medio interesante, pero el podcast me parece que te presenta muchísimos más posibilidades, incluso como una herramienta crítica con respecto a lo que lees, ¿no es cierto? Entonces, eso quería anotar con respecto a las preguntas de Lore Ayala y de Sofía Tinajero. Voy a ir a la última ronda de preguntas, son varias. Estas son de examen por 10 puntos al parcial. Tamar Mota, desde Guadalajara. Mi pregunta se dirige a todos los ponentes y es algo más general. Como bien han mencionado, existen diversas formas de podcast. Algunos están estructurados como una conversación, otros como pequeñas ponencias, los famosos TED Talks o como narraciones. Pensando el podcast como una forma entre varias dentro de la amplia gama de publicaciones académicas, ¿cuál forma de podcast tiene el potencial de ser un complemento a las publicaciones académicas tradicionales? Es decir, ¿cuál de las diversas formas de podcast puede ser un complemento en vez de ser simplemente una reproducción de las formas de publicaciones ya existentes? Me parece una pregunta interesante y muy pertinente para de pronto irla aterrizando
No, me parece que todos han defendido de manera general el lugar del podcast, la posibilidad, han defendido su rigor. De pronto nos ha faltado hablar de unas especificidades ya en su propia estructura, en su posible formato. Y me permito, Tamar, un saludo además a Tamar, me permito además incluir en ese sentido una pregunta por lo tecnológico, ¿no? Olvia ya insinuó algo con el celular, además el celular de Olvia se veía muy moderno, de última generación, no muestro el mío. ¿Cómo sería entonces un posible formato, como para tenerlo presente, como complemento y no como una simple transcripción o como una simple transducción, como dice Carmen Peñardit, pensando en los pasos de un soporte a otro? ¿Y qué rol jugaría finalmente la tecnología y específicamente el acceso a lo tecnológico? Está libre el micrófono. Yo me siento a tomar agua. Sí, bueno. Valentina, Olvia y Claudia. Bueno, a mí me emociona mucho esta pregunta porque viene de Guadalajara. Yo estoy hablándoles desde Guadalajara y es algo que se estudió mucho antes del lanzamiento de Acentos Latinoamericanos, el podcast del CALAS. Nosotros revisamos a detalle diferentes formatos y al final decidimos hacer debates, discusión, debates y diálogos de actualidad entre académicos que tuvieran algún trabajo reciente y que estuvieran interconectadas esas temáticas entre los investigadores. Y realmente es algo que surgió como complementario a los libros que estamos editando y no fue algo que planeáramos nosotros, sino algo que sale desde los participantes. Siempre al terminar de grabar los diálogos, sobre todo los moderadores nos dicen, me encanta este episodio, lo voy a utilizar para mi clase de análisis del discurso. Y ellos te explican, al menos a nosotros en la producción detrás de todo, nos decían que les emocionaba pensar que estaban acercando esas discusiones y diálogos que normalmente tenían en la aula con sus estudiantes y que sentían que habían hecho más accesible ese trabajo que habían escrito o que habían leído. Entonces, a mí me parece que para hacer un complemento, sobre todo de la escritura académica, los diálogos funcionan de manera muy potente, a diferencia de las narraciones que nos pueden llevar a imaginar otras cosas y pensar otras situaciones, incluso detectar más esta cuestión de las ideologías y las posturas de algunos autores o de algunos académicos. Cuando tienes la sesión de diálogos, te escuchas diferentes posturas y también te habla de posiciones críticas que creo que son muy valiosas. Y ustedes manejan un archivo en el CALAS, si de pronto puedes mencionar eso, porque el tema es que el podcast no solo trasciende el tema del espacio en este caso, pero también trasciende, y no hemos hablado de eso de alguna manera, pero trasciende, porque hay algunas preguntas que lo comparan con la radio, ¿no? Trasciende la necesidad de conectarse a una hora, ¿no? Es para una generación entera que nació hace pocos años, es un concepto que no entienden, ¿no? Mis hijos, cuando alguna vez prenden la televisión, porque suelen ver cosas más bien a través de internet, dicen, ¿cómo es que el programa no está? ¿Dónde está el programa? No, es que es a las 6. ¿Cómo es a las 6? ¿No? Es decir, el podcast trasciende esa necesidad de sintonizarse a una hora, le permite, ya lo han dicho ustedes, pero además habría una segunda trascendencia temporal que sería lo del archivo, y de pronto, si quieres mencionar brevemente lo del archivo. Es súper importante esta cuestión del archivo, porque cuando tú te acercas a un podcast, te acercas no solo a ese contenido, sino a lo previo que ya se hizo. Y nosotros algo que hacemos para vincular tanto los trabajos científicos como esta parte auditiva de los diálogos es crear archivos, crear a partir de cada diálogo, a partir de cada temática, presentamos un montón de recomendaciones bibliográficas de los autores y de la editorial del CALAS para complementar esos conocimientos. Entonces tú puedes acceder directamente desde la página web o desde las diferentes plataformas de podcast que hay, pero siempre te llevas, no solo escuchas el diálogo, sino te llevas la oportunidad de descargar en acceso abierto la bibliografía complementaria y la posibilidad de encontrar temas interconectados. Y es algo que no va a cambiar. Sí existe la temporalidad de los podcasts, es buena la temporalidad de los podcasts, sobre todo cuando estás publicando temporadas,
que tienes el martes y que el martes va a salir tu podcast, pero la realidad es que cuando los encuentras, tal vez no es una temporada nueva, pero es como nos pasa ahora con Netflix, ¿no? Empiezas a ver un capítulo y tienes la posibilidad de ver todas las 2, 3, 4, 5, 10 temporadas que te puedes encontrar. Y es algo que hace 10 años no pasaba. Yo crecí con televisión y uno tenía que esperar una semana para ver el siguiente capítulo, o pensamos en culturas populares. Aquí en México, la cultura de la telenovela ha sido muy importante y todos los días tenías que sentarte a la misma hora y esperar el capítulo. Con el podcast se rompen esas barreras. Canclini se sentaba con Jesús Martín Barbero a esperar la novela, dicen, ¿no? Ese es un rumor académico que... Valentina y Claudia. Sí, justamente también a lo que propone Olvia es interesante porque de igual puede reformular esta fuente de información para aquel estudiante, ¿no? O sea, que sería como, por ejemplo, en un trabajo de investigación, de repente no cito el libro, sino que cito el podcast de tal persona. Entonces, sí plantear también estos espacios en los que, bueno, mencionan publicaciones académicas tradicionales, pero de repente tal vez en el podcast puedes llegar a tener un extracto que te vaya a guiar más hacia el otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería importante e interesante tal vez luego ir viendo cómo estos espacios también pueden ser citados como fuente de información, porque finalmente es la persona, el autor que está allí, que está ahí hablando y que está dando su opinión. Entonces, imagínense, desde primera mano tener eso es sumamente vital y creo que hay que aprovechar la oportunidad de tenerlo en los podcasts. Sí, justamente lo que dice Valentina, nosotras, yo creo que no puede haber un podcast sin un guión, es decir, es necesario mantener esta elocuencia y sobre todo este orden de ideas, ¿no? Yo creo que nos damos cuenta cuando a lo mejor un podcast es bueno o no, es como cuando estamos leyendo un libro o leyendo un documento, un paper, vemos el desorden, simplemente no empezamos a entender nada, sabemos que no está bien escrito. Entonces lo mismo creo que nos damos cuenta con un podcast, cuando vemos obviamente que están dando ideas al azar y no aterrizan la idea, entonces te das cuenta de que a lo mejor no está muy bien formulado. Pero sí, justamente nosotros en el programa empezamos con un guión, al menos obviamente tienes la parte de tu introducción, tu desarrollo de la idea y la conclusión tanto de lo que de tu tema, de tu idea y justamente esta reflexión que puede ser obviamente totalmente nuestra como del autor que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que obviamente manejas este guión para las ideas que estén mucho más explícitas. Es como cuando contamos una historia, o sea, el podcast sobre todo es la forma más ancestral de todas, que es la oral, es decir, explicar y expresarnos lo que estamos diciendo, pero sí creo que obviamente tienes que manejarte con un guión, al menos en tu introducción y en tu conclusión. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene un apunte? Carlos, tal vez. ¿Nadie? ¿Alguien más? Bien, voy tratando de revisar. Hay muchas preguntas, ¿no? Entonces trato como de revisar. Juan David de la Cuadra plantea una pregunta muy interesante. Creo que ha ido insinuándose una zona de contacto, una zona de roce entre las redes sociales y el podcast. ¿Cómo es esa relación? ¿El podcast compite? ¿El podcast se toma los espacios de las redes sociales? ¿Cómo leen ustedes esa relación en un momento en donde, ¿no? Yo creo que si algo caracteriza esta época actual es esta presencia inusual de un medio articulando la vida, ¿no? La vida social planetaria. Y creo que en pandemia eso se ha acrecentado. ¿Cómo leen ustedes la relación redes sociales podcast? ¿Quién quiere empezar? Pamela y Valentina. Santiago. Bueno, yo creo que las redes sociales y el podcast en estas épocas
pues se complementan. Generalmente la red social es un recurso al cual uno puede subir cualquier material audiovisual, fotos, videos, y claro, ahora se incorpora el podcast como una alternativa que ya baja un poco esta saturación visual que tienen las redes sociales, porque en efecto hay una saturación visual, ¿no? Y todos estamos esperando mirar para comprender aquello que nos están queriendo decir. Pero el podcast, en cambio, es un recurso que se integra a estas redes y que nos facilitan no tanto el ver, que Giovanni Sartori tiene esta teoría del homo videns, que en cuanto se genera esta costumbre del cerebro humano solamente de entender a través de las imágenes, también corre el peligro de empobrecer su capacidad de comprender otros tipos de lenguaje, ¿no? El lenguaje a través de la lectura, el lenguaje a través de la escucha. Yo pienso que el podcast es una excelente oportunidad para incorporar otra manera de informarnos en redes, ¿no? Esto facilita, como decía, el escuchar, ejercita nuestra capacidad comprensiva y también nos permite imaginar, que es otra cosa que la saturación visual de alguna manera nos está truncando, ¿no? Entonces yo pienso que son cosas son dos elementos que se complementan. Las redes sociales son una matriz a las cuales uno puede agregar el contenido que desee y el podcast pues es una oportunidad alternativa y que genera otras maneras de comprender y de informarse. Valentina. Sí, bueno, para mencionar que efectivamente la red social se vuelve en una mano aliada al podcast, porque la red social es este contacto con tu audiencia fuera del podcast, es este contacto de saber la interacción que ellos pueden tener y que se pueden vincular luego a la programación que ya está, digamos, destinada dentro de la semana o dentro del mes como se realice. Además de que la red social se vuelve en esta difusión del podcast, en donde tú puedes tener este espacio de dar a conocer más allá de quienes ya te escuchan. Entonces, por ejemplo, eso yo creo que es un beneficio de, en general, las redes sociales, mientras que plataformas como YouTube es darle el rostro a quienes escuchas. En el caso de nosotras tenemos en YouTube y tenemos también en plataformas audiovisuales, ¿no? O sea, de ambas. Entonces creo que sí, también es interesante cuando de repente te quieren ver, te quieren darle un rostro a esa voz que tal vez lo escuchan de manera más portable en otros espacios. Y bueno, definitivamente el podcast, como lo hemos estado conversando, se vuelve más portable, ¿no? O sea, de que tú lo puedas llevar, incluso lo puedes descargar, da mayores facilidades. Sin embargo, y yo creo que sí es importante mencionarlo, tenemos que estar claros que sí hay una suerte de privilegio en quienes puedan acceder o no a esto, porque definitivamente no todas las personas van a poder acceder, sea por temas de conectividad o en general a tener esta opción de, ok, existe esto. O sea, tal vez esa difusión no llega a ser tan amplia para que todos diferentes grupos sociales te puedan llegar a conocer. Entonces, allí yo creo que sí es un tema de irlo trabajando porque definitivamente, si bien es cierto, la conectividad nos ha acercado incluso fronteras. El día de hoy tenemos panelistas internacionales, pero efectivamente también sí resta en otros aspectos, ¿no? Entonces, ¿a qué grupos poblacionales realmente podemos llegar? Evaluar quiénes realmente consumen podcast y de ese modo también ver qué otras opciones se podrían llegar a tener, porque definitivamente yo creo, como lo decía Claudia, el conocimiento no debe ser mezquino y de igual forma cómo lo estamos llevando, ¿no? O sea, ver otras opciones también, no solamente quienes tienen el privilegio, por decirlo así, de vernos. Santiago. Gracias. Sí, una cosa realmente muy pequeña para regresar a un poco al inicio de nuestra reflexión y tiene que ver con el aula, ¿no? Yo creo que lo que han dicho Pamela y Valentina es fundamental con respecto a cómo se complementan las redes sociales y el podcast. En mi caso en particular, ¿no es cierto? Yo quisiera relacionarlo más bien con el trabajo en aula, ¿no? Y también con el trabajo que las personas que están todo el tiempo en pantalla están agotadas, ¿no? Y entonces yo sí veo que, digamos que en tiempos pandémicos como el que estamos pasando, el podcast representa una posibilidad de bajar el tiempo en pantalla, ¿no es cierto? Poder escuchar un poco, como decían ya
las panelistas, ¿no es cierto?, portar el podcast, ¿no es cierto?, llevarme mientras hago ejercicio, digamos, escuchar, por ejemplo, como hacemos en clase. Nosotros escuchamos los podcasts, no obviamente cuando estamos conectados en Zoom, ¿no es cierto?, de manera sincrónica, sino lo que hacemos es escuchar un día antes mientras estamos haciendo cualquier otra tarea, ¿no es cierto? Y eso no significa, para mí por lo menos de mi propia experiencia, que eso baje la atención, ¿no es cierto? Estoy haciendo otro tipo de tareas, a veces domésticas, ¿no es cierto? O ejercicio, o estoy simplemente caminando y estoy escuchando el podcast de la clase, ¿no es cierto?, que han elaborado los y las estudiantes, o también estoy escuchando algún podcast científico, ¿no es cierto? Y eso me permite, sinceramente, ¿no es cierto?, pasar de ese agotamiento de lo visual a un tipo de escucha igualmente atento, pero digamos, de otra manera, ¿no es cierto?, con otros estímulos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es fundamental. Suena muy simple, pero en una época como la actual me parece que realmente nos da un respiro. Olvia. No, yo creo que ya mis colegas acaban de completar las opiniones que yo puedo tener al respecto, así a manera súper breve. Yo también creo que las redes sociales son una herramienta fundamental para la difusión de los podcasts. Muchos podcasts viven de eso, o sea, sin redes sociales no tienen una amplia difusión, y los números son impresionantes. Puedes encontrar un podcast con una reproducción de 10,000, 15,000 reproducciones por episodio cada vez que lo sacan, y tener una comunidad en Facebook de 800 personas. Y ahí te habla también de hasta los lugares donde puedes llegar. Es una cosa impresionante, y es algo que normalmente no pensamos cuando hacemos textos escritos. Es un tema que ahora se retoma con el acceso abierto, pero ¿cuánto tiempo llevamos hablando, dialogando y peleando que deberíamos de tener más formatos en acceso abierto? Entonces, pues no sé, yo creo que es una tarea para todos, ¿no? Pensar realmente esos alcances, y también el poder y los peligros que hay en las redes sociales. Quiero cerrar con una pregunta mía, una pregunta que me surge en diálogo con un colega al que admiro mucho, ya fallecido, que es Karl-Heinz Lenkersdorf. En México lo conocen como Carlos Lenkersdorf, un filósofo, un lingüista alemán que se radicó en México. Nos lo perdimos hace ya varios años, pero nos deja un texto importantísimo que se llama El arte de la escucha, aprender a escuchar, y tiene que ver cómo este filósofo alemán, ¿no?, formado en la tradición del idealismo alemán, reaprende la escucha en tojolabal, en una lengua ancestral mexicana, y descubre que en este reajuste de la escucha, que es un reajuste no solo cultural, es un reajuste epistémico, descubre que hay dos formas de escuchar que él plantea en su texto, ¿no? Es un texto fundante que usamos mucho en teorías culturales, usamos mucho en los estudios culturales, el trabajo de Lenkersdorf. Y él tiene esta reflexión que les quiero dejar para que me regalen unas últimas palabras, y es en torno a la pregunta de si es lo mismo escuchar en solitario que escuchar en colectivo. Yo me gustaría, Miguel. Claudia. Sí, yo creo que es un poco diferente. Es interesante, obviamente, la pregunta, porque justamente, bueno, nosotros hemos participado con Valentina en algo que se llama vino filosófico, donde obviamente tomas una copa de vino y te pones a filosofar acerca de lo que estás escuchando, un libro, el poema. Entonces, yo creo que la retroalimentación en conjunto siempre es mucho más rica y mucho más nutritiva, porque estás escuchando a lo mejor algo que tú no pensabas, algo justamente que a veces que no nos gusta, lo aceptamos porque somos un universo de personas, y el hecho de que la otra persona tenga otros conocimientos y sobre todo otro punto de vista hace que obviamente nuestra forma de ver las cosas cambie, y sobre todo que sea diferente, obviamente sin juzgar lo que el otro está pensando. Entonces yo creo que cuando estamos solos, en cambio, solamente encontramos nuestra verdad.
que obviamente no, que es absoluta, pero solo encontramos nuestra verdad y no podemos debatir esa idea que no sea con nosotros mismos. Entonces, cuando estamos en conjunto, en grupo, en comunidad, podemos sacar, obviamente, yo creo que una respuesta mucho más significativa de lo que estamos escuchando, obviamente, y asimismo expresarlo y entenderlo mucho mejor. Santiago. Sí, yo valoraría ambas escuchas, ¿no? Me parece que tienen dos ritmos, ¿no es cierto? El uno de escuchar en colectivo. Se puede escuchar, por supuesto, los podcasts en colectivo, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho podcasts para niños con mis hijos y realmente siempre es una, digamos, una experiencia como muy interesante. Y también, obviamente, escucho podcasts en solitario, ¿no? Y tiene otro tipo de concentración, ¿no es cierto? Requiere otro tipo de digamos, de forma de acercarse a ese conocimiento y además que se complementa con lo que discutimos en clase, ¿no es cierto? Entonces, individualmente, cada una escucha los podcasts por separado, pero en las discusiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las sesiones de Zoom, discutimos sobre lo que hemos escuchado cada uno por separado. Y es un poco lo que dice Claudia, ¿no es cierto? Entonces tú puedes también eventualmente en un espacio académico, ¿no es cierto? En las condiciones actuales, escuchar por separado, con otro ritmo, con otro tipo de atención y después discutirlo en conjunto, ¿no? Entonces me parece que esto es un ejemplo, pero creo que ambas escuchas, ¿no es cierto? Ambas posibilidades son como muy importantes, ¿no? Y el podcast te brinda eso mismo, ¿no? Olvia. A mí me parece una pregunta muy interesante, me la llevo yo de tarea, es algo en lo que quiero verdaderamente profundizar. Y a mí me hizo pensar dos cosas. La primera es que el podcast te permite hacer las dos. Es un proceso solitario y es un proceso en comunidad. Y lo primero que pensé al escuchar tu pregunta fue pensar en las comunidades imaginadas de Benedict Anderson. No es como tal, pero es el sentimiento que te hace crear cuando tienes ya cierta constancia y cierto cariño en un podcast. Conoces a los locutores, conoces el tipo de información que te están presentando y además si tienen esta posibilidad de ser activos en sus redes sociales, te hacen sentir parte de una comunidad. Yo creo que si lo escuchas solo y quieres escucharlo de manera colectiva, puedes entrar a estos archivos, esta memoria digital y discutir. ¿Qué pensaste de estos conceptos? Tener una discusión en internet más allá de si estás solo o no. Te sientes parte de esa comunidad dentro de ese grupo de gente que sigue ese podcast. Muy bien. Pues les quiero agradecer por su participación, por estas reflexiones. Quiero agradecer también a la universidad por la invitación, a Fernando, que además ya se nos sumó y a quien le cedo la palabra. Gracias, Alex. Agradecemos por compartir sus experiencias, un panel muy agradable, además con compañeras y compañeros universitarios. A nombre de Voz Andina Internacional, emisora de la Universidad Andina Simón Bolívar, queremos agradecer a todas las personas que han sido parte de este coloquio internacional de la radio al podcast, una nueva oportunidad de contenidos, que además esperamos que sea el primero de muchos. Recordemos que una de las conclusiones que han arrojado las 6 mesas, los 6 paneles del coloquio ha sido precisamente que es necesario seguir estudiando el podcast y es necesario seguir profesionalizándolo en el sentido de ampliar sus posibilidades creativas, narrativas y de producción. En Voz Andina Internacional hemos hecho un esfuerzo gigante para reunir en este coloquio a 29 panelistas de 9 países, venciendo en muchos casos la diferencia horaria. Tengo aquí los países, ¿no? Está Argentina, de Colombia, de Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México y Uruguay. Las experiencias compartidas por periodistas de cadenas internacionales, periodistas independientes, productores de podcast, académicos, han sido riquísimas y nos han dejado un montón de posibilidades a quienes de una u otra manera estamos vinculados
con este mundo de lo sonoro, de la oralidad, de la radio en general, ¿no? Despedimos de este coloquio y esperamos encontrarnos en otros espacios, en otros lugares para seguir discutiendo este tema. Les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.